Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana y hoy quiero contarles un poquito cuáles son los desafíos ilustrados que hay, además del Inktober, para que puedan conocer un poco por dónde pueden abordar este octubre, los challenges que hay dando vueltas y las diferentes prompts que se pueden hacer, además del Inktober. Bueno, primero les quiero contar qué es el Inktober, imagino que muchos ya deben saber. Pero bueno, es un desafío que se hace todos los años en esta época, donde la idea es poder ir compartiendo una ilustración por día que se vaya haciendo en relación a un listado que está en la cuenta oficial de Inktober, que generalmente tiene cierta relación con toda la época de Halloween. Y bueno, una de las consignas principales es que tiene que ser hecho a tinta y en blanco y negro. Bueno, este desafío se fue haciendo muy famoso a lo largo del tiempo y si mal no tengo entendido, el año pasado o el anterior se hizo una marca registrada, por lo cual toda la obra que se hacía dentro del Inktober ya no era lo mismo poder comercializarla. Entonces, a partir de esto, y bueno, debido también a la popularidad que tuvo el Inktober, se crearon nuevos desafíos para poder ilustrar día a día y a partir de ahí podemos encontrar un montón de ilustradores y artistas que tienen listas muy interesantes y curiosas que se pueden hacer en esta temporada. No todas tienen que ver y están enlazadas con el Inktober original y mismo con Halloween, sino que empiezan a abrirse un montón de otras opciones. Y hoy les quería contar un poquito de cuáles son las que andan dando vueltas, por si todavía no se decidieron y tienen ganas de escoger alguna, que además la propuesta que les hago por acá es que trabajemos en una propuesta que vaya en línea con nuestro perfil de Instagram, que vaya en línea con nuestra marca. Como sabrán, aquí en el canal de Calastai hablamos mucho de lo que es cómo crear una marca personal, cómo crear todo lo que es una identidad visual coherente y que tenga que ver con nuestro mensaje. Principalmente me muevo en las redes como Telegram, Instagram. Además, generalmente voy publicando bastante más contenido por esas redes, pero bueno, la idea es un poquito empezar como también a subir también videos aquí para ver qué tal. Y así que les invito a suscribirse al canal para que se puedan ir enterando en la medida que voy subiendo nuevos contenidos y también comenten o me gusten, así ya sé si qué les gusta y qué no, y a partir de ahí poder ir trabajando un poco en qué contenidos nuevos ir subiendo en este canal. Entonces, la idea entonces, ¿qué desafío? Podemos elegir que vaya en línea con nuestro perfil de Instagram. Acá les voy a hablar un poquito de marca y les voy a hablar un poquito de mensaje, ¿no? Imagino que como artistas tenemos una línea, un estilo que vamos trabajando, algunos lo tenemos, otros estamos todavía quizás definiéndolo, pero está bueno poder pensar en qué es lo que queremos transmitir con nuestros perfiles, con nuestro portfolio como artistas, y a partir de ahí decir, bueno, si quiero transmitir, de repente, me gusta mucho todo el tema de lo que es, estoy pensando ahora, retratos ilustrados, por ejemplo, y vamos a una línea de retratos ilustrados con un estilo más bien infantil, ¿no? Entonces, si tenemos ese tipo de estilo y generalmente lo que subimos son retratos y quizás nuestro negocio está dentro de lo que es los retratos y en un perfil infantil, de repente capaz, sí es verdad que las propuestas del Inktober son lo suficientemente amplias como para poder llevarlas a nuestro estilo, pero también empezaron a haber otras propuestas que también podemos enmarcar dentro de un estilo más puntual. Por ejemplo, se me ocurre hay una prompt muy interesante que es sobre princesas de Disney y de repente son 30 princesas de Disney que podemos ilustrar durante todo el mes de octubre, ¿no? Y quizás ahí podemos de repente hacer un crossover entre nuestras ilustraciones y el mundo de Disney y quizás está como mucho más en línea con lo que vamos haciendo. Que tampoco quiere decir que de repente si la consigna es dibujar un botón, ¿no? No podamos elegir, por ejemplo, a Cenicienta y mostrar cómo los ratones le iban cosiendo el botón, ¿no? Del vestido o estas cositas, ¿no? Pero siempre la idea estaría como en pensar de qué manera podemos llevar este desafío de las prompts hacia nuestra marca personal para poder acompañar y de repente que sea interesante dentro de nuestro portfolio, ¿no? Como que aporta el portfolio. Bueno, le voy a pasar a mostrar algunas de las que fui encontrando. Eh, Uno de los primeros que vi que me pareció como muy curioso fue el tema de los objetos y las frutas, como el Foodtober, el Conceptober y el Sweet Beach Witches, donde vamos viendo diferentes propuestas para ir como mezclando como este universo como
de las comidas y los objetos y me parece como súper curioso. Y en este punto creo que también es muy interesante porque hay diferentes, bueno, no sé si se llega a ver acá, por ejemplo, en el video, pero de repente este es por Artscape by Amita, que capaz que no se llega a ver bien. Justo puse mi video ahí y vamos a correrlo acá para que lo vean. Pero bueno, la idea un poquito como de estas prompts es poder o trabajar en ilustrar puntualmente una de estas comidas o de repente crear un personaje que vaya en línea con estas comidas. Me parece como muy divertido, sobre todo el primero, el Fructober. Los otros tienen como un estilo que me parece como muy bueno y muy sano para nosotros los artistas, que es como en vez de ilustrar uno por día, o sea, en el segundo, en el Códice de October, un poco lo que propone es que del 1 al 3 de octubre, de repente, ilustremos algo que tenga que ver con una montaña, del 4 al 6 con uvas, del 7 al 9 un secreto, y así. Entonces, ir haciendo con diferentes conceptos, pero durante un margen de un par de días para poder trabajarlo. Es muy importante también que pensemos que como artistas tampoco somos máquinas de crear contenido, que esto vamos a llevar un poco más adelante, que tengo una prompt que me ha encantado, que justamente habla de esto, ¿no? Como de tomarnos este desafío con calma y también con nuestros tiempos y que no tiene que ser como el único momento del año en el que podamos de repente trabajar como en cierta producción de contenidos, tampoco tiene que ser producción de contenido nuevo, ¿no? Bueno, esto me parece como muy interesante. Bueno, y la última, que es como más tranqui todavía, me parece como súper copado también, es, por ejemplo, el primero, hacer un pastel de calabaza, ¿no? El día 6 un pretzel de canela, y así. Entonces es como que nos da como un periodo, como del 1 al 6, del 1 al 6 hacemos el pastel de calabaza, del 6 al 12 hacemos el pretzel de canela y vamos armándolo así como en periodos de 6 días, lo cual también me parece que es una muy buena idea. Y a partir de ahí como ir dejándonos como un margen de tiempo para poder producir y para poder ir pensando en cómo lo podemos hacer. Bueno, a ver, uy. Bueno, entonces continúo y les cuento. Vamos con la siguiente. Bueno, en este punto llego a lo que sería la parte de videojuegos y juegos, que es una parte que me parece también muy interesante. Y creo que esto también va más en línea de si, por ejemplo, lo que haces son retratos o personajes o quizás trabajas como en un estilo que va muy en el universo de gaming. Creo que esto puede ser interesante, que nos puede llevar como a explorar otros mundillos, ¿no? El de Animal Crossing es uno que me gustó bastante, o sea, creo que lo de llevar a tu estilo cada uno de los personajes de Animal Crossing puede ser algo muy curioso. Eh, También de repente tenemos otros que van más de, bueno, no sé, como esto de películas, manga, juegos, o sea, también como que está bastante como delineado en los tres universos, ¿no? Como para no quedarnos en uno solo y aparte los va intercalando porque el día 1 es una película, el día 2 es un manga, el día 3 es un juego. Eh, bueno, muchos de estos juegos, o sea, no los he jugado, pero son juegos que, por ejemplo, el Cyberpunk era uno que quería probar. De hecho, el universo gráfico que tiene Cyberpunk, a mí realmente el tema de los juegos era lo que me gustaba en mi adolescencia. Al día de hoy no juego juegos, pero me gusta mucho el universo visual. O sea, realmente me los compraría solamente para mirar, o sea, cómo son las gráficas. Y respecto a los mangas, bueno, he leído bastantes mangas. De aquí, bueno, no son especialmente mi estilo de los que me gustan, pero de todas maneras creo que es una propuesta como que es muy interesante esta de las películas, mangas y juegos. Eh, el siguiente, bueno, aquí hay un par de opciones más, ¿no? Como de diferentes que se podrían llevar como a este mundo más como de los videojuegos y de los juegos en sí de rol, ¿no es cierto? Acá tenemos uno que es como más de juego de rol, de healer, la druida, el mago, ¿no? Es como el tercero, este que está acá. Es el que más bueno, me resuena como que va en esa línea. Eh, a ver, bueno, este.
Claro, ya les puedo apuntar mejor. Bueno, entonces, por ese lado, todo lo que es juegos y videojuegos, que también hay bastante de esto. El siguiente, películas y cómics. Bueno, el anterior ya teníamos un poco de películas y en este ya empezamos a hablar de lo que les comentaba hace un rato, por ejemplo, si hacemos retratos ilustrados. Este es el de las princesas de Disney y tiene como un punto que me pareció muy interesante, que es la de mezclar. O sea, nos da como por un lado nos da una columna de, por ejemplo, fantasmas, brujas, zombies, vampiros, hadas, bueno, adivina, momia, sirena, hombre lobo, bueno, sería chica lobo, y Spider como araña. Y del otro lado nos da el nombre de muchas princesas y la propuesta es mezclar, por ejemplo, bruja con Ariel, que es la sirenita, ¿no? O de repente el hada con Cinderella. Entonces es como con Cenicienta. Entonces es como ir mezclando como estos dos tipos de personajes que no se corresponden quizás con el personaje original, pero es una propuesta que me pareció como muy interesante y divertida para jugar. Otra vez volvemos con otro Inktober que es muy relajado, fíjense que no tiene fechas, sino que es más como, bueno, vayan haciendo, estas son las propuestas, ustedes vayan mezclándolo y luego lo prueban cuando les parezca. De hecho, en esa mezcla podríamos decir que se podrían como mezclar 10 veces, o sea, perdón, sí, 10 veces, hacerlo solamente 10 en 31 días, o de repente lo podemos hacer 30 veces, mezclamos cada una de las princesas 3 veces con alguno de los personajes, esto es como un poco a como ustedes lo quieran acomodar. Eh, el Comictober, que también ya nos habla de diferentes tipologías de héroes y villanos de cómics, que también me parece como muy interesante. Y aprovecho en este punto de comentarles de que justamente para mí una de las cosas que tiene Inktober y que me parece como muy... Vamos a dejar de decirle Inktober, porque realmente no es un Inktober, sino que es más como el challenge de ilustración de octubre, que hay un montón de desafíos para ilustrar en octubre y no está exclusivamente en Inktober. Entonces vamos a pasar a decirles como estos desafíos ilustrados. A ver si me acuerdo, porque yo después ya siempre vuelvo con la terminología. Que claro, o sea, hay un montón de opciones y al final el tiempo que nos tomemos y la manera en la que decidamos producir estos contenidos tiene que ser algo que lo podamos como compaginar con todo lo que hacemos. O sea, creo que no es como sano seguir un poco la línea esta como de la máquina de producir contenidos que nos impone bastante Instagram de para poder mantener como todo el tiempo el feed activo. Y creo que este tipo de prompts a veces están buenas para decir, bueno, me lo tomo para ir haciéndolo poco a poco, pero también tenemos que pensar que hay muchas otras personas que también están haciendo esto. Por lo tanto, se crea comunidad. Y el networking entre artistas, el networking cuando llegamos a estos puntos en común, también son muy interesantes. Y por eso también les recomiendo que piensen muy bien cuál podría coincidir mejor con lo que sería su perfil de Instagram. En este punto me parece como que está buenísimo poder pensar en esto, ¿no? Como con qué tipo de comunidad me gustaría vincularme o empezar como a hacer este networking y con qué tipo de estilo, ¿no? O sea, si de repente, como les decía antes, trabajamos con retratos ilustrados infantiles, quizás tendríamos que ver cuál es la línea que siguen otras ilustradoras que hacen ese tipo de retratos infantiles, porque también significa que en ese punto, en ese intercambio, puede que podamos hacer contactos, podamos recompartir, otras que están usando el mismo hashtag, ¿no? Que se usa para poder publicar estas publicaciones y empecemos como a conocer a los artistas. En este punto les voy a compartir tres que son como así como más raris y que me parecieron como muy interesantes. Uno es el Inktober de situaciones de la vida, que este lo encontré en una chica argentina, no tengo el nombre acá, pero se los voy a dejar todos igual en comentarios en YouTube, que me pareció como re interesante porque es ese objeto juguete de tu infancia que al día de hoy con tus 30 y tantos seguís recordando con cariño. Y es como, nada, te hace como volver un poco al pasado, pensar en cómo, qué puede ser el objeto, me parece como muy interesante, o lo más divertido del verano, el primer emoji de tu lista de usados, bueno, nada, como que son cosas muy random, pero que me parecen como divertidas. Además, ella también hace 15 prompts, o sea que es como que también lo hace como en un plan muy relax, muy, bueno, veamos cómo lo podemos ir haciendo, que está como muy relajado y
sigue siendo como esta línea que me gusta. Otro que me pareció como muy interesante fue el Carnaval Oscuro, que nada, esto ya como da carnaval y todo esto, no sé si le gusta este tipo de series, pero yo siempre fui como bastante fan. Eh, y nada, está como los payasos, la divina otra vez, el maestro de los anillos, el gran final, o sea, como que lo hace como en esta idea de espectáculo, de carnaval, y lo plantea un poco como el paso a paso de un espectáculo. Y también es muy relax. Fíjense que las tiras nos van mostrando cuántos días tenemos para hacer cada una de estas prompts, ¿no? De repente nos dicen send in, como sería como esa introducción, esa entrada, los payasos, que tenemos 3 días para hacerlo, curiosidades vivas, ¿no? Tipo, tenemos 4 días para armarlo, entonces ahí vamos armando como todo el show, entonces cuando terminamos tenemos como todo el carnaval propio armado. Eh, el siguiente, el Tarot October. Esto es como un gran pendiente. Me encantaría dibujar un mazo de tarot. Y justo, o sea, en esta prompt me parece como que es como muy interesante que lo proponga como uno por día. De estos vi un montón y ya sé que capaz que ustedes ya estuvieron buscando y mirando en el pero hay un montón y todo lo que se hace. Sí, ya lo sé. Más allá que yo lo encontré ahora en esta búsqueda y dije, uff, qué bueno. Quizás sería como la excusa perfecta para hacer un mazo de tarot. Eh, bueno, algún día llegará. Así que otros Halloween, esto es bastante más típico. Esto es mucho más enlazado como las prompts originales, pero también me pareció como muy interesante. Y a partir de acá, bueno, tenemos todos que ya van muy en la mano con Halloween, ¿no? O sea, de repente tipo de brujas, el Witchtober, que se los voy a poner un poco más para acá para que lo puedan ver. O sea, el tipo de brujas eh, que hay y de repente eh, tenemos todo el tipo de brujas que pueda haber, del zodíaco, carabela, que tengan que ver con una llave, bueno, todo esto es como ir relacionando brujas con cada una de las términos, por lo que estoy viendo. Ahí hay cosas que las estoy viendo ahora con ustedes, porque las recopilé en su momento, me parecieron interesantes y luego ahora las vuelvo a rever. Acá la misma tipo de brujas, pero acá esto también es como, me gustó bastante esta idea, que es la de ya te propone una paleta de color, un color para usar que predomine con ese punto, ¿no? Con esa prompt. Es como el demonio y te tira como un bordón marrón oscuro, ponele, o el spider acá como en turquesa, la luna en amarillo, la Ouija, bueno, tiene un par de prompts que están interesantes y aparte me gusta mucho como la paleta, como la escogió, como para ir haciéndola. Imagino que esto si después se ve en el feed debe quedar muy bueno. Pero bueno, acá ya tenemos 30, yo 30, yo no sé si me lanzaría a hacer 30. Eh, Siguiente me pareció como copado, aparte de la presentación gráfica que hizo, me gustó bastante, que es mi autor. Eh, que acabamos, bueno, con el tema de pesadillas, manos, fiestas, tarot, algo que esté podrido, cuchillos. Acá ya es como muy, dije como ahí, a lo que te baño de sangre. Ya es como bien de películas de terror. Y también está bueno, creo que dentro de lo que cabe, yo por ejemplo, en mi tipo de feed que tengo con Tutsitat, que es el perfil ilustrado, si bien este tipo de prompt me parece como que puede ser divertida, no me imagino incluyendo este tipo de gráficos o este tipo de ilustraciones en mi feed, porque es como un feed muy naif y tiene como toda una cosa como muy suave y muy caramelo, ¿no? Es como, quizás esto no entraría tanto en ese feed. ExoWin. Vale, en esta que me parece también que está como muy bien, otra vez volvemos a hablar de ir haciendo personajes que tienen que ver con películas de terror y tenemos 4 días por cada uno, lo cual también es algo bastante light para ir haciéndolo. Esta ahora también me gusta mucho, así que la voy a ir siguiendo. Y ya como les dije, ya luego les dejo los nombres de todo abajo en los comentarios. Y Sorcery Academy, esto ya sería como una especie como de academia rollo Harry Potter, ¿no? Como de brujos y demás. Y bueno, ya te va diciendo como diferentes tipos de materias y demás que puedes ir. O sea, por ejemplo, lectura de runas, la historia de la magia, astronomía, espiritismo. Entonces, un poco como ir haciendo diferentes elementos que tengan que ver con esta academia. Y acá yo creo que podemos explorar un poco sobre lo que se nos ocurra, por dónde podemos ir, ¿no? Pero me parece como
interesante lo de plantearse en una academia. Fíjense que hay muchos que empezaron a buscar como esto de la narrativa. No sé si conocen a Beatrice Blue, que no sé si ya lanzó alguna pronto este año, pero hace un tiempo atrás, un par de años atrás, había hecho toda una serie de ilustraciones que eran como invitados a una fiesta. Entonces iba haciendo cada uno de los invitados y el último día los montó a todos en cómo estarían todos en la fiesta. Claro, cada uno era como llegando a la fiesta y el último era estando en la fiesta. Y esto me parece como muy guay porque de repente es como escribir toda una historia, ¿no? Dibujar una historia y después mostrar el final. Y esto como es ya es un proyecto un poco más sólido que se puede usar como excusa para hacer bueno, estas prompts doctor, estos desafíos ilustrados, ¿no? Que de repente el objetivo nos lleva a decir, bueno, estamos trabajando en crear personajes que van hacia una fiesta y al final tenemos esto. Entonces, de hecho, ella al haber hecho este tipo de desafío ilustrado, luego ya tiene como una colección ilustrada bastante completa dentro de un mismo universo. El de la academia, como el que mirábamos acá, el que veíamos antes, por ejemplo, del carnaval oscuro, que estaba más arriba, si no me equivoco. A ver, este del carnaval, el otro que también me parece que podía llegar a funcionar en esta línea. A ver. Bueno, quizás les podría decir que hasta este que es de los juegos de rol también, en los juegos de rol también, pero bueno, eso es como que hay que ser un poquito más creativo en ver cómo lo montás, ¿no? Pero el, en esta línea como que está bueno. También les diría que el de Tarot también como que podría llegar a ser una buena colección. Eh, bueno, les vamos ya hacia los últimos. Y acá tenemos el Doctor. Eh, que bueno, acá ya es como, bueno, gótico, ¿no? Tipo, también sigue en la misma línea. La bola de cristal, insomnia, el oráculo, la serpiente, ya son elementos. O sea, esto capaz es un poco más abierto. Esto de repente lo pienso en mi perfil y digo, bueno, esto capaz sí se podría llegar a mostrar. Porque es bastante más abierta la propuesta. O sea, no es una propuesta tan cerrada, ¿no? Como que ya empezamos a ver propuestas un poquito más abiertas. Entonces, de repente podría haber algo que vaya con, no sé, un retrato que esté embrujado, ¿no? Es como tener como este rollo. Bueno, el siguiente, vamos a pasar el otro. Random, bueno, acá elegí un par randoms que, bueno, que van de diferentes cuestiones que fui encontrando. Un poco en la línea con el último, con el October que les mostraba, ¿no? Tipo, de repente, capaz que el más interesante como para que miremos es que son diferentes cosas que a lo que yo entendía como cosas que le gustaban a la autora. Y de hecho, algo que me pareció como interesante y copado, no tienen números. O sea, no importa cuándo los hagas, o sea, lo importante es que elijas lo que te gustan. De hecho, ella arriba le pone nota para mí misma e incluir días para descansar, o sea, no dibujar todos los días, me pareció como muy bien. Y todo cosas como que gustan, ¿no? Tipo punk, edit, portadas de la revista Bowl, eso me gustó. Eh, cambios de outfit, suéteres, un arco de un villano, videojuegos, o sea, hay como muchas cosas que están muy bien, mascotas, un día nevado, bueno, son muy randoms y me pareció como divertido como para irlo mirando. Bueno, pasemos al último. No, queda uno más. Bueno, y este me pareció como curioso y divertido a la vez. Es como dibujar lugares. Y nos propone 24 lugares para dibujar. Entonces, de repente, no sé, tenemos Cuba, Madagascar, Ibiza, Naoshima, Maldivas, Obox. O sea, son todos nombres de ciudades. Y la propuesta es dibujar una ciudad. Y esto me pareció como interesante porque yo sigo varias cuentas de ilustradoras que solamente dibujan postales de paisajes. Y a veces cuando miro esto digo, estas ilustradoras, o sea, como de repente, si sos artista, ¿no? Y de repente te gustaría como divertirte un rato tu cuenta o armar algo o sumarte a uno de estos challenges. ¿Cómo lo podría abordar, no? ¿Cómo se podría abordar? Y de repente me topé con esto y digo, claro, mira, o sea, hay un challenge, por ejemplo, de dibujar ciudades, eso podría ser como una manera.
Evidentemente, la producción que lleva a dibujar una ciudad, muchas veces cuando veo cómo lo hacen, digo, no sé si uno por día, o sea, acaso estamos poniendo 24, me parece que es un poco una locura, pero sí que se podrían hacer 6 o 7 y de repente ir armándolas, ¿no? O sea, sigo con esta idea de que está bueno pensar de que muchos de nosotros como que trabajamos, hacemos otras cosas y de repente quizás no tenemos todo el día para ponernos a ilustrar una por día, ¿no? Pero creo que hay desafíos que son muy copados. A ver, Peptover. Eh, este es el último, del que venía hablando antes. Este es del Creative Pep Talk de Andy J. Pizza. Es un creativo estadounidense que me encanta. Tiene varios cursos en Skillshare, de hecho, donde habla bastante de creatividad. Hay uno último donde habla sobre trabajar las redes sociales desde una forma un poco más slow, ¿no? Como un poco más tranquila, más relajada. Y propone este Pep Talk que me pareció como muy interesante traerlo porque justamente habla de esto de lo que les contaba. De tomárselo con calma, tomarte los días que quieras, pero al mismo tiempo donde no estás obligado a crear una obra nueva todos los días, sino que su propuesta es de repente ir haciendo publicaciones en cualquier red social, en esta línea de challenge de octubre, ¿no? Eh, y ir haciendo de repente diferentes acciones que puedan ayudar a crear networking y comunidad, ¿no? Que al final es uno de los fines para los cuales yo creo que es interesante trabajar, eh, hacer algún poco de producción en octubre, porque creo que es un momento en el cual muchos creativos se ponen a trabajar en su obra, se ponen a producir y pueden existir estos intercambios entre diferentes artistas que trabajan con un mismo público objetivo y que en otros momentos del año vos tagueás a alguien, le pones un hashtag y de repente no tiene tanta recepción y no tiene tanta llegada como lo tiene en esta época del año. Entonces, es interesante de repente que algunos de estos challenges nos digan, bueno, lo puedes hacer de una forma más light, pero aún así poder aprovechar como ese intercambio y poder hacer comunidad y también poder llevar un poco hacia las personas que nos siguen y que también se quieren enterar un poco de en qué andamos y cómo es nuestro proceso creativo, ¿no? Entonces él acá propone, por ejemplo, hacer una introducción donde nos presentamos a nosotros, hablar de sentimientos, hablar, por ejemplo, de hacer un crossover, hacer una parte 2 de algún trabajo que haya sido como muy eh, popular entre todos los que tenemos. De repente capaz un día publicamos algo que fue muy bien, a la audiencia le gustó mucho y lo dejamos ahí y nunca lo volvimos a publicar ni a comentar nada al respecto. Entonces nos dice, bueno, recoge eso que dio frutos y hacer una parte 2 y seguir continuando hablando de ese tema. Y otra de las cosas que me gusta de Andy es que lo que él propone acá es, por ejemplo, que sea un tweet, que sea una nota de blog, que sea una historia en Instagram, un reel, un IGTV, no importa. O sea, vos decidís el formato. Él propone estas prompts como para que vos de repente digas, bueno, cuándo lo quieras hacer, ¿no? Yo creo que también están numeradas porque también es necesario como un cierto orden para poder contarlas. Tienen un orden, de hecho, la última de todas es una nueva pieza en nuestro portfolio. Eh, pero una de las cosas interesantes que él dice, y de hecho les recomiendo su podcast, es enteramente en inglés, pero es un podcast muy, muy interesante donde él explica una a una todas las prompts que propone. También se los voy a dejar en la descripción. Entonces, en este podcast, él hace como esta descripción de cada una de las prompts y te dice un poquito como que amplía un poquito más la consigna para ver hasta dónde puede llegar. Pero bueno, es bastante interesante poder verlo por ese lado. Y nada, pues les recomiendo que lo sigan a Andy, que está haciendo bastantes cosas con el tema de esto de redes, que es muy interesante. Luego les voy a dejar abajo el resto de las, digamos, de todas las cuentas que les fui mostrando de las prompts. Y nada, creo que es muy, muy copado que podamos pensar en octubre como una buena época para hacer networking, una buena época para también sumar alguna piecita nueva a nuestro portfolio, pero que tampoco es obligado, también podemos ir más relax y decir, bueno, hoy recomparto algo que ya hice que va en línea con esto. Mezclen desafíos, si me gustaron tres y hay una de cada que me gustan, pues mezclarlos. O sea, al final ese día, lo que subas ese día y lo que publiques y le pongas un hashtag, va a llegar a un montón de gente que está haciendo el mismo desafío. Entonces, lo que es interesante de esto es que donde tenemos que mantener una coherencia, donde tenemos que tener en cuenta lo que estamos comunicando y que de repente no se salga de la línea, no salga tanto del guión,
es dentro de nuestro portfolio, dentro de nuestro perfil de redes, ¿no? Como para que de repente nuestra audiencia conozca un poco mejor nuestra obra, de lo que estamos hablando y nos conozca un poco mejor a nosotros. La propuesta de Andy es una propuesta que está abierta, incluso me da la sensación a mí, ¿no? También por un poco como veo las prompts que son, está abierta a personas que van más allá, que ya no tienen por qué ser artistas plásticos, ¿no? O ilustradores. O sea, podría ser alguien que está trabajando en un libro, podría ser un músico. O sea, de repente es como una propuesta para otra vez hacer networking y tomarnos un poquito con más calma todo lo que el tema de las redes. Pues nada, o sea, aquí se termina. Y les agradezco por haberme acompañado como en esta pequeña charla donde vimos un montón de prompts y de challenges que se pueden hacer. Los invito otra vez a suscribirse a mi canal, me pueden seguir en redes como Calastai. Estoy en Instagram, en Telegram, voy subiendo píldoras diarias de cómo podemos trabajar nuestra marca personal, nuestro mensaje, un poco lo que es la identidad visual, un poco bastante, realmente es lo que más trabajamos, pero bueno. Y bueno, así que me pueden seguir por ahí también. Y nada, si hay alguna duda, algún comentario que tengan, me lo pueden dejar. Así ya luego los miro y los respondo. Y gracias por acompañarme hasta aquí.